Caracterización de los personajes. La caracterización de los personajes es el proceso mediante el cual el autor describe cómo son los personajes participantes en la historia. Gracias a la caracterización, el lector puede imaginar el personaje con una idea más clara, más concisa. Comprender su personalidad y entender por qué actúan de cierta manera y en diferentes situaciones. La caracterización permite conocer tanto como los aspectos externos como los internos del personaje. Entre los aspectos externos son la apariencia física. Las caracterizaciones físicas describen cómo se ve el personaje por fuera, incluyendo su edad, su estatura, su forma de vestir, color de cabello, color de piel, color de ojos. Esto ayuda a que tengamos una idea más clara de cómo es el personaje y podernos imaginarlo mejor. Y permiten diferenciarlo entre los demás personajes. Por ejemplo, un personaje puede ser descrito como alto, joven, con cabello oscuro o la forma de vestir elegante. Estos elementos pueden ayudar al lector a imaginar cómo es el personaje y facilitan la comprensión de la historia. Otro aspecto importante es la caracterización psicológica, que describe la personalidad del personaje. La personalidad puede variar, puede ser desde aspectos muy internos a externos. Incluye cualidades, defectos y formas en las que el personaje piensa o actúa. Algunos ejemplos de caracterización psicológica son ser amable, responsable, honesto, tímido, valiente, egoísta o generoso. La personalidad influye en las decisiones del personaje tomadas durante la historia. Por ejemplo, un personaje valiente puede enfrentar sus problemas sin miedo y sin rendirse, mientras que un personaje inseguro puede tener miedo a tomar decisiones importantes, no hacer las cosas que le gustan o temer a hacer cosas por lo que dirán los demás. También existe la caracterización emocional, que muestra los sentimientos del personaje. Los personajes pueden experimentar diferentes emociones, como alegría, tristeza, miedo, enojo, sorpresa, amor. Las emociones de los personajes hacen que parezca más real la historia y permiten que el lector se identifique más con ellos. La caracterización puede ser directa o indirecta. Es directa cuando el lector y el autor claramente describe cómo es el personaje. Por ejemplo, como el narrador dice que el personaje es muy inteligente o muy amable. Es indirecta cuando el lector descubre cómo es el personaje a través de sus acciones, sus palabras o forma de relacionarse. Es decir, cuando tú te das cuenta de cómo es sin que el narrador te lo diga. Para entender que es una persona, no lo sé, solitaria y que te tenga que demostrar cómo es. Además, algunos personajes cambian a lo largo de la historia, es decir, pueden ser amables, coquetos, valientes y al final terminan siendo tristes, solitarios. Pero como en muchas historias pasa, puede ser de que sean muy tristes y toman, no lo sé, decisiones, se vuelven valientes y se vuelven mejor personas. Esto significa que evolucionan, aprenden de sus errores, modifican su forma de pensar. Estos cambios muestran el crecimiento del personaje y hacen que la historia sea más interesante en cuanto se va desarrollando. En conclusión, la caracterización de los personajes es un elemento fundamental dentro de una historia, porque permite conocer cómo son los personajes que participan en ella. Gracias a la caracterización, el lector puede imaginar la apariencia física, cómo son los personajes, comprender su personalidad y entender las emociones que experimentan a lo largo de la historia. Además, la caracterización ayuda a explicar cómo los personajes toman ciertas decisiones, sean buenas o sean malas, y cómo se relacionan en diferentes situaciones y con diferentes personas. También permite observar si los personajes cambian con el tiempo. Como mencioné, a lo largo de la historia pueden modificar mucho su personalidad, su forma de ser a lo largo de la historia, o si son una historia que sea en varias partes, de que en esta primera parte sea así, en la segunda sea diferente, y en sí cómo evoluciona. También permite observar si los personajes aprenden de sus errores o desarrollan nuevas formas de pensar, que es para que los lectores cambien su forma de pensar igual
que se sientan más identificados o que cambien ciertos errores. La caracterización hace que los personajes parezcan más reales, cercanos, lo que facilita que el lector se identifique con ellos, mejore sus acciones. Sin la caracterización, la historia sería menos interesante y más difícil de comprender. Por lo tanto, la caracterización de los personajes es muy importante porque da profundidad a la historia y permite conocer mejor a cada personaje, haciendo que el relato sea más completo y significativo.